que a pesar de las dificultades, el Ateneo sigue pensando que es bueno, con todas las medidas y cautelas, seguir programando actividades culturales. Gracias también a quienes están siguiendo este acto a través de las nuevas tecnologías en sus casas. Y especialmente quiero dar las gracias pues, al autor, al profesor Juan José Prior, al editor Carlos Alcorta y al profesor Fernando Bascal, que hayan pensado una vez más que el Ateneo es un espacio adecuado para presentar un libro de poesía. Sin más, reiterándoles a ustedes el agradecimiento y a los que nos acompañan en la mesa, ellos tienen la palabra. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo. Muchas gracias, Jesús. Personifico en ti el agradecimiento al Ateneo, que evidentemente no solo la poesía, pero siempre nos habéis recibido y agasajado, porque evidentemente este espacio es tan magnífico que uno se siente agasajado solamente por el hecho de estar ya en él. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes. No vamos a reiterar las circunstancias en las que vivimos, o sobrevivimos casi, pero sí que me gusta significar que efectivamente tiene un doble mérito, ¿no? El acudir a un acto cultural. La cultura y la literatura, o la poesía en particular, yo creo que son una de las bazas fundamentales para mantener esta supervivencia en estas circunstancias tan aciagas. Evidentemente, el agradecimiento tengo que hacerlo también a Fernando Abascal, poeta y amigo, cosas que no siempre se dan juntas, y cómo no, al autor, ¿no? A Juanjo Prior. Yo tengo que agradecerle especialmente a Juanjo que haya confiado en Libros del Aire y en nuestra modesta editorial para publicar su libro. No hace tanto tiempo publicó otro libro, hace 2 años, que tuve el placer de presentarlo. Pero Juanjo es un autor que no se prodiga en la poesía. De hecho, era casi secreto, un secreto que se iba difundiendo, pero su práctica poética o su ejercicio poético lo llevaba, pues, si no en secreto, digamos, lo sabíamos, un grupo reducido de personas. Por eso reitero ese agradecimiento a que, como digo, que haya confiado en Libros del Aire. Cuando yo publiqué una antología, Ejes Cardinales, una antología de mi poesía, tuve el placer de que él me lo presentara en la biblioteca pública de los Corrales de Buerna. Lo he dicho bien, no me he confundido. Y yo recuerdo esa presentación, la verdad es que tengo una sensación siempre muy, muy agradable. Fue una presentación en forma de entrevista, que a mí, como hoy hago de editor, no me toca, no sé si Fernando tendrá pensado hacer alguna pregunta a Juanjo. A mí he de reconocer que ese tipo de presentaciones me atraen más que lo que es un análisis pormenorizado del libro. Y como digo, tengo un recuerdo maravilloso de aquella presentación, o de aquella conversación, más que presentación, porque, en principio, porque además también es un lugar muy acogedor, la Biblioteca de los Corrales, y luego por el entorno tan cómodo que se formó allí. Yo creo que además varios de los que estamos aquí hemos pasado por allí y en conversaciones posteriores creo que es la misma impresión que nos ha suscitado a todos. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de presentaciones, ese conocimiento que yo tenía de Juanjo era prácticamente el que él se había ocupado de difundir, que era como profesor y como casi investigador de la literatura, no como productor, entre comillas, literario. Por lo menos como productor, esta palabra ya sé que es un poco contraproducente cuando hablamos de poesía, pero bueno, me van a permitir esta licencia. Sí que conocía algunos textos más o menos profesorales o eruditos, pero como digo, no conocía esta vertiente poética que descubrí hace 2 años, fundamentalmente con el libro que, como digo, que publicó Los sujetos del bosque. Bueno, ahora yo no voy a hablar del libro porque para eso hemos contratado a Fernando y le hemos pagado bien, además. Entonces, yo creo que se va a esmerar.
Sí que, bueno, Juanjo no es un poeta al uso. Yo conozco esos dos libros y creo advertir muchas diferencias en ello. No sé si tú lo vas a mencionar, pero en todo caso luego con la lectura de sus poemas yo creo que quedará mucho más claro. Nada más, por mi parte, reiterar a Fernando y a Juanjo vuestra compañía en esta mesa y sobre todo a todos ustedes. Tienes la palabra. Pues buenas tardes. Me van a permitir que me quite una... Porque yo doy clase aquí y algunas clases aquí y hacemos así. ¿Eh? Bueno, siento defraudar un poco a Carlos, porque mi presentación va a ser un análisis de la poesía, sobre todo de la poesía de este último libro de Juanjo Prior, y no va a ser una pregunta, pero es verdad que toda presentación en el fondo es una pregunta larvada, una interrogación que va a quedar así en interrogación. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Yo me siento muy complacido de asistir a este acto y, por supuesto, de estar acompañado en la mesa por dos amigos y dos poetas. Y aún más contento porque de ellos ha partido la para mí muy gustosa invitación de presentar el nuevo libro de Juan José Prior. A Juanjo Prior no hace falta presentarle, pues es de sobra conocido. Murciano, nacido en Santomera y residente en Cantabria desde hace unos cuantos años, es profesor, conferenciante y muy perito en libros y lecturas. Juanjo, además de su formación académica en filología clásica e hispánica, es por encima de todas las cosas un lector. Un excelente lector que sabe explicar la literatura desde los textos mismos, desde lo leído y desde ángulos críticos y perspectivas poco convencionales. Algo que, a mi modo de ver, tiene una evidente traslación a su escritura poética. Una escritura que interroga a la propia lengua, que trata de deshacer los nudos del lenguaje y que, haciendo pie en el yo personal y biográfico, nunca se impone de forma arrogante al lector, más bien, como decía Paul Celan, se expone, se arriesga, se entrega. Prior explora en sus poemas las posibilidades, como digo, del lenguaje, tratando siempre de buscar la precisión poética, y la poesía es desde luego un instrumento de precisión, entendida esta como un deber casi moral, le mot juste, el nombre exacto de las cosas juanramoniano. Después de la plaquette Mester de Soledad del año 96 y del libro Los sujetos del bosque del 2019, Juanjo Prior nos convida hoy a la lectura de Figuras particulares, un volumen sobria y magníficamente editado por Carlos Alcorta en sus libros del aire. Dividido en 4 secciones, preludios, figuras, homenajes y tareas, la poesía del autor se despliega desde la alborada de un yo solitario que, cito, busca de algún modo apurar las sensaciones, que trata de huir del tedio, de la excesiva memoria y que se centra desde una mirada atenta en lo que pasa. Advirtamos ese verbo apurar, aquí empleado en el sentido de llevar hasta el límite las impresiones y las emociones producidas a través de los sentidos, que es el principal patrimonio que tenemos, por esas figuras particulares que al autor le provocan la escritura y que constituyen en sí mismas una articulación poética de su propia identidad. Un escribir que aquí entendemos como búsqueda de la veracidad íntima de la vida, tal vez y también como búsqueda de la inalcanzable veracidad de la vida. La escritura como esa respuesta interrogativa de la que hablaba René Char. Pero es urgente para el poeta fijar desde el mismo principio del libro su poética. Una poética en la que confluyen, en mi opinión, 2 pilares esenciales de la escritura de Prior. La vida, es decir, la vividura, por emplear ese neologismo que tanto le gustaba a Ortega y Gasset, y el lenguaje, la palabra, el decir poético. Cito al autor: vivir es la palabra, esta evidencia incuestionable. He aquí, por tanto, el lenguaje, lo que debe ser dicho, esa responsabilidad moral de la escritura de la que hemos hablado antes,
pero también el lenguaje como una ética de lo memorable, de la belleza, del amor y de toda la urdimbre simbólica del concepto de figura y de su capacidad de traducir y nombrar el mundo. Un mundo, por tanto, decible, pero incomprensible con las solas armas de la razón. Cito al poeta: somos de este mundo mientras no lo comprendemos. Percepción, sensitividad y concreción son otras marcas de esta poética explícita que, junto a la presencia de un yo no coagulado y más bien velado, se evidencia en la poesía de Prior. Y todo ello canalizado en una forma discursiva, una atemperada aleación de sentimiento y racionalidad que se manifiesta en una escritura que es a la vez reflexiva, en tanto en cuanto que va más allá de la superficie del lenguaje, constituido este como medio y como método de conocimiento, pero que también es refleja en cuanto que el poema se vuelve espejo en el que el autor se percibe a sí mismo y en el que los lectores nos reconocemos. En sus poemas, Prior consigue hurgar en lo real invisible, en lo no tangible, en lo real alejado, pero con un lenguaje claro, con unas imágenes de filiación figurativa que nos permiten sentir entre las palabras el aire de lo realmente vivido, de lo realmente sentido. El poeta sabe que las palabras dan forma a nuestra experiencia con el mundo, y aprender a nombrar precisamente nuestras experiencias con las palabras justas es un acto poético en el que la palabra se transforma, se vuelve, deviene en acontecimiento. Y son precisamente esas palabras las que custodian, como si fueran vigías, la memoria del sentido. Memoria, por tanto, como tierra natal en la que arraiga nuestro yo. Memoria como iluminación profana. La escritura de este modo, así, fluye con una remansada transparencia, con un lenguaje diáfano que en absoluto denota superficialidad, sino hondura, densidad, ese unamuniano pensamiento sentido y ese sentir pensado. Una fértil interacción que estalla poéticamente, lo real maravilloso que dice Alejo Carpentier, en las presencias rodeadas de aura, aura como instante revelador en las figuras particulares del poeta. Hay en algunos poemas de Juanjo Prior una cierta sensación de perplejidad ante lo cotidiano, ante el tiempo, ante su paso, ante la infancia, ante determinados momentos y figuras que se han cruzado en su vida, ante esa misma realidad que el poeta desea capturar al nombrarla y así, por tanto, sentirla con más fuerza. Esa misma sensación que Fernando Pessoa expresaba en su libro del desasosiego. De repente estoy solo en el mundo, veo todo desde lo alto de un tejado espiritual. Ver es ser distante. Me siento tan aislado que siento la distancia que hay en mí, entre mí y mi traje. Prior nos habla del fuego, de un pájaro inocente, de los cerezos florecidos, plenos de sí mismos, de la nostalgia evocadora de la infancia, una infancia que surge como lo dormido en la memoria, como nacimiento de lo ausente y desde una conciencia siempre de la distancia. Infancia, pues, como generadora de sentido, como tubo de ensayo de la indigencia que vendrá después, ese tema tan capital en la poesía del grandísimo poeta austríaco Rilke. Prior nos remite también a lo que no está anestesiado por la razón, a lo que es preciso desvelar, a lo que adquiere forma y por tanto figura, ese ojo claro del que habla el autor y que supone tanto una mirada limpia como la descripción de esa propia mirada interior, la patria reconocida de la creación, la forma de lo bello. Mirada, a su vez, que se constituye en acontecimiento, rica en la inocencia de no saber. Mirada que no solo mira, sino que habita lo mirado y desea ver, mirada nada retórica ni accidental que rescata de las sombras la esencia oculta de las apariencias y, por tanto, su misterio. No en vano, la palabra misterio procede del griego musteion, que significa cerrar los ojos. Y es que nos conocemos paradójicamente, como Edipo, con los ojos cerrados,
produciéndose entonces el extrañamiento, el decir, ese volvernos extraños a nosotros mismos para vernos y mirarnos mejor. Está presente en la primera parte del libro de Prior el tiempo ido, el tiempo como figura misma que no vuelve. El poeta dice, la vida es un hacer que no retorna, pero también una naturaleza contemplada y dialogante con el sentir del poeta, una naturaleza sencilla y de pálpito pessoano en su orfandad metafísica que ya se mostraba en su anterior libro Los sujetos del bosque. En la poesía de Prior, la naturaleza es contemplada, y contemplar es un ver pensante, o como escribe el autor, un mirar largo, desde una perspectiva horaciana, casi clásica del todo, pero no solo, pues el poeta advierte en ella su propio logos, pero también su propio topos, o como escribe el autor, su lugar de visión, que se remonta sobre lo meramente descriptivo y sobre lo simbólico para ser manifestado no solo como un otro, sino como algo también infectado por el paso del tiempo y por el propio misterio de vivir. Y todo ello desde una prudente distancia, alejándose el poeta de la desbordada subjetividad, del exhibicionismo romántico o del chato confesionalismo. Una, en fin, muy particular geopoética, alejada tanto de lo metafórico como de lo simbólico. Una naturaleza que se enuncia mediante un lenguaje que se vuelve contra ella, a contrapelo, como decimos, de la contemplación romántica de lo sublime. Como en el heterónimo de Pessoa, Alberto Caeiro, el poeta de lo sencillo, también percibimos en la poesía de Prior una percepción reflexiva, no categórica y serena sobre esa naturaleza, pero también sobre los seres y las cosas. Mirada contemplativa, casi íntima, vinculada al pasado, pero también a la infancia, que es la infancia nada más que un primer mirar. Figuras particulares, por tanto, que van más allá de sí mismas y cuyo sentido y significado el poeta elabora, o mejor dicho, desvela. Poesía, pues, como materialización del descubrimiento, ese inicial asombro del filósofo. Poesía que con un tono bajo, cercano, musitante y a la vez profundo, se nos muestra como revelación de la esencia de las cosas y de nuestro pobre trato con ellas. No encontrarán ustedes retoricismos aquí, ni afectación alguna en estos poemas, más bien una melancolía refrenada, una sobriedad en la dicción, esa seca intensidad de la mejor poesía que parece producto de un estilo invisible y no buscado, pero sí patente, incuestionable. Vivir es la palabra, escribe Prior. La palabra, pues, no solo como verbo, sino como acto. No como un descarnado esqueleto, sino como fisura o punto de fuga que permita esa extraña fusión entre espíritu y mundo. En la segunda parte del libro, titulada Figuras, Prior recorre lo que él denomina lugares de visiones. La nieve, como una lenta y blanca nostalgia, como una meteorología del espíritu. Una antigüedad del siglo XVI, un auto sacramental de Calderón, no exento de ironía. El caballero de la triste figura que, cito, se deshace contra aquellos molinos gigantescos de la vida que solo nos reservan su tristeza. Un Patroclo que nos mira con sus ojos que hablan griego. El hecho de hundir las manos desnudas en el agua y hacer posible el baño que repite el mismo río de Heráclito, y la vida que nos toca igual que ahora nos ha tocado el agua, o esa otra ciencia, la del verso, que fluye y se remansa y continúa. También el poeta nos habla de una figura especial, una estatua de escayola que, cito, más lejos de su forma, busca una verdad más evidente todavía, o de la aletheia de Parménides, esa verdad entendida como aquello oculto que se hace evidente a sí mismo y que los sabios, monjes, reyes y filósofos solo saben percibir desde fuera, cito, convencidos de la fuerza contagiosa
de aquello que no miran. Esos mismos filósofos que, atrapados en su logos, cito, hacen de su lengua una renuncia de sí mismos. En el poema final de esta segunda parte del libro, titulado Decálogo de figuras, percibimos ecos de la poesía del también murciano Eloy Sánchez Rosillo. Esa hermosa combinación de memoria, contemplación, sencillez, elegía, diario personal, todo ello condimentado con una emoción serena, contenida. En la tercera parte del libro, titulada Homenajes, Prior nos habla del poeta latino Catulo y, por tanto, pero no solo, del amor. Cito, siempre en el amor somos un tópico, siempre en el amor somos Catulo al final de un banquete en solitario. Pero también nos perfila el poeta figuras como la de Aristóteles y su poética racional, huérfana de comedia y sin embargo tan añorante de compasión, de catarsis, de emoción, de conmoción, o la del Kant de la razón pura, de la razón práctica y de la razón estética, y también de las poéticas de Juan Ramón Jiménez, desde los jardines lejanos, pasando por el de Yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, hasta el Juan Ramón del Dios deseado y deseante que, cito al poeta, se ha llenado de sí mismo. Cierran esta serie de homenajes metaliterarios los dedicados al Cernuda moribundo en México, a Lutero, a un Cortázar en un París en el que la literatura juega a la pata coja, a la rayuela, ese juego metonímico de un mundo suplantado en esa contranovela que representa el azar de la vida, la realidad poliédrica y deconstruida del mundo. Finaliza la tercera sección del libro con un poema Ficciones que es un homenaje, y cito, al autor de La desdichada y lúcida manera de ser Borges. Tareas es el título de la sección final del libro. Prior nos habla aquí de filosofías de lo doméstico, de los gatos, seres que nos miden con el tacto y que vienen por sí solos a darse el mismo amor que necesitan. Porque, dice el poeta, todo querer empieza por querernos. Poemas que nos permiten tanto ver las estrellas como vernos a nosotros mismos, porque, dice el poeta, vivir es misterioso y preocupante. Poemas de evidentes resonancias clásicas, pero sin culturalismos, como ese espléndido texto acerca de un humilde mimo griego que sueña con la máscara, el coturno, la palabra imposible de entender, maravillosa. O poemas que nos hablan de retratos y de autorretratos, del posar, de los reflejos, poemas que levantan una casa, que es como levantar un lenguaje e izar esa morada heideggeriana del ser. En el poema Antología advertimos otra versión del ya comentado poema anterior Decálogo de figuras, un listado de lo bueno que el poeta ha gozado de la vida. Magnífico también el poema titulado Enseñar, en su metafísica de figuras columpiantes, metáfora de los vaivenes del ser, metáfora de los vaivenes de las cosas, de los vaivenes de nosotros mismos y de los propios pensamientos en un tiempo abierto y sin medida que es el nuestro. La tarea final del poeta se resume en la aseveración de que él tiene la última palabra, palabra que no desvela y que atesora en su no decir. Silencio, pues, disolución. Escribe el poeta, no dejaré huella, lo que nos evoca aquel hermosísimo verso del vallisoletano Francisco Pino. ¿Habrá algo más hermoso que quedarse sin huellas? Desde la alborada del primer poema del libro hemos llegado a la tarea final. Hay algo en este concepto de tarea que lo relaciona con el deber, con ese deber moral del que hablamos, el deber de consignar las formas, las figuras de su mundo. El poeta siente ahora que los campos más lejanos son los más vivos, que las últimas figuras son las mías.
El poeta se afirma a sí mismo en la posesión, pues es lo que le identifica, es lo que le ha conformado, es el entramado de lo que ha vivido, de lo que ha amado, de lo que ha leído. Lo que yo sé puede saberlo cualquiera. Mi corazón solo es mío, afirmaba el Werther de Goethe. Siguen ardiendo, pues, en los poemas y en el autor esas sus últimas figuras particulares, con los retornos de lo vivo lejano o las arboledas perdidas de Alberti. Es decir, algo que se constituye en un territorio poético y a la vez polisémico, que le pertenece, que le conforma, que le constituye y que se lleva consigo. Porque vivir es la palabra, y la palabra convoca, reconstruye, sostiene la memoria. Y es que cada nombre lleva las cenizas de su ser. Figuras particulares de Prior, lo que es y lo que no es, lo real y la ficción, la forma exterior de los cuerpos, el espacio y la representación, el símbolo y el procedimiento, naipe, casa celeste, personaje, función, movimiento, nota o silencio musical, acepciones y significados que nos hablan de murmullos de la memoria, del fértil encuentro entre una necesidad de decir y una justa expresión, figuras de una escritura que ve mejor las cosas en su ausencia, apuntes del subsuelo de un poeta, la nada y el todo, lo diferente y lo mismo, como la propia vida, como la mejor poesía. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a aprovechar lo que ha hecho Fernando para quitarme también la mascarilla, si se me permite. Bueno, buenas tardes. 3 cosas antes de empezar a leer los poemas, que es la tarea que me trae aquí. Fundamentalmente, la primera, los agradecimientos obligados, por supuesto, a Carlos por esta edición, que efectivamente es estupenda y que yo le agradezco mucho que me haya cogido en estos libros del aire. En cuanto a Fernando, pues no sé, voy a intentar estar a la altura de todo lo que ha dicho. Es difícil, pero lo voy a... Creo que sí, efectivamente, todo lo que ha dicho yo lo he reconocido, efectivamente. O sea que te agradezco mucho lo que has dicho y cómo lo has dicho. Y también pensaré sobre algunas de las cosas que has apuntado. Pero creo que sí, que el libro no merece más explicación porque no la puede haber mejor que la que acaba de dar Fernando Abascal. En cuanto a todos ustedes, la verdad es que yo estoy emocionado porque se ha dicho varias veces. Se ha mencionado no solamente Murcia, sino incluso mi pueblo, Santomera, lo cual es digno de destacar, porque solo se habla para las cosas malas, entonces, bueno, pues muy bien. Pero claro, yo desde que estoy en Cantabria, que ya hace unos cuantos años, pues siempre me he sentido en casa. Pero ahora, de verdad, mirando tantas caras conocidas, tantas caras amigas, bueno, tantas medio caras, pero de amistades enteras, creo que y además muchas de ellas relacionadas con la literatura, es decir, amistades que se han fraguado a base de charlas, conferencias. Me ha alegrado mucho de que te acuerdes de aquella época de los corrales. Hay gente aquí de esa biblioteca. Créanme, de verdad, que para mí el hecho de ver todas estas caras, todas estas amistades, el saber que estos años han servido para llenar estas butacas de esa manera con la que yo estoy viendo a todos vosotros, a todos ustedes, a mí me hacen pensar que algo he hecho bien en la vida. Es decir, estas figuras van de aprender a vivir. Y para mí el gran éxito es, como digo, ver tanta gente aquí que me han ayudado a vivir y a vivir a través de la literatura. Así es que muchísimas gracias. Voy a empezar a ir leyendo algunos de los poemas tal y como han sido explicados en los apartados. No voy a entrar en todo esto, voy a ir recordando algunos elementos. Para mí estas figuras particulares, efectivamente son una reflexión
sobre digamos, el aparato imaginario que forma parte de cada uno de nosotros. Es una invitación a que recuperemos la intimidad de las imágenes, no nos dejemos imponer. Muchas veces recibimos la violencia de las imágenes exteriores, informaciones que no nos incumben en realidad, nos afectan. Recuperemos las imágenes íntimas, las de siempre, las nuestras. Intentemos atesorarlas bien, guardarlas bien y meditar sobre ellas. Esto es casi un ejercicio espiritual de meditación sobre imágenes particulares. Y empieza con una poética que dice así: hay, ante todo, lo que debe ser dicho. Hay también la figura, que es hermosa. Hay el amor a esa belleza que nos dota de un lenguaje, el único lenguaje que nos dice lo que se tiene que decir, lo memorable. Por la figura el mundo simboliza, se nos deja decir, es voz pasiva o esperanza que nos habla. Y hay, en fin, esta evidencia incuestionable: vivir es la palabra. Hay mucha evocación, por supuesto, de la propia infancia y de la vida familiar, porque estas figuras están esenciales en nosotros. Y hay varios poemas que tienen que ver con el padre, con la madre y con la infancia. La infancia. Los demonios familiares en la casa, junto al patio aquel de los aljibes, y la tapia trasera donde el árbol, los gladiolos, la parra trepadora y esa sombra fresca de la higuera cuando niños, cuando el aire en las rodillas y el abuelo enseñándome las tablas 2 por 2, 4, y la del 9 repítela de nuevo, y el zureo a media ala de las tórtolas, la tortuga, los conejos, el sol crudo que empezaba a hacer sudar en primavera, y el ancho torso vivo de mi madre, ese otro paraíso incomprendido que se pierde. Las heroicas batallas de los cromos, las estampas, la colección de futbolistas, los recreos, cuando el mundo era probable y no infinito, y el amor o la injusticia tenían cara. Solo a nosotros nos venía la amargura alguna vez, el ser pequeños, la rabia de que aún no nos tocase. La infancia apura en cada uno su casa derruida, el viejo patio y la noticia llena de nostalgia de que ya nos ha tocado. Este es un poema que no debería haber sido escrito nunca. Es un poema dedicado a una desaparición terrible. Y es un poema que leo porque sé que a las personas a las que le puede afectar lo han leído como una figura de regocijo y de recuperación de la memoria. Está dedicado a Manuel, un pájaro inocente. El pinzón, pájaro valiente, se acerca entre las mesas, busca su grano de alimento y está hermoso, rojizo, blanco, gris, un macho joven en lo más claro y pleno de la vida. Al verlo pienso en un adolescente que no habrá de volver nunca. Me gustaría abarcar del mismo modo, elemental, ligero, intrépido, ligado a la forma viviente de las cosas, dócil y al cuidado de todos los que somos, la ausencia infinita del muchacho, el vacío que ha dejado entre nosotros. Como una alarma suena algo, no sé bien, quizá un cuchillo que se cae de la mesa. Cuando miro de nuevo, el pinzón se ha puesto a salvo. Él no supo. Lo invisible ha sido lo más cierto, el golpe, el frío, el misterio de un mundo en que no queda ni rastro del muchacho. Entre las muchas cosas
que forman parte de mi imaginación particular está la admiración por las gentes que trabajan con las manos, por las artesanías. Y de esto trata este poema que se llama Alfarería. En el portón, bajo los arcos, las vasijas y otras piezas humildes cocidas en el horno, sin adornos, suaves en sus formas, gastadas por el beso de las manos, van y vienen los días y los tactos, sabe la destreza del pulgar por donde pasa y rememora dulcemente cuanto hizo. Y ese olor a tierra que conserva el sudor de la materia cuando asoma como carne, como boca, como agujero en el centro de una idea que por ser de barro es tan humana. Son ideas menudas, obras pocas, pero estas metidas en cintura y puestas a secar bajo los arcos, llenándose del polvo de las cosas. Todavía en medio de su carne se mezclan con el barro las burbujas. La vida es un hacer que no retorna. Las yemas de los dedos no te olvidan. Hay en estos poemas muchas evocaciones, efectivamente, de lecturas, de encuentros, de pasiones particulares. Yo estuve viviendo un año entero en el siglo XVI por cuestiones académicas. Y claro, un año de compartir tantas horas, una vida conyugal tan intensa con el siglo XVI te deja marcado para siempre. Yo estaba convencido de que no había siglo más importante, más hermoso, más intenso en la historia de la humanidad que el siglo XVI. Lo sigo pensando, aunque ya sé que no es cierto. Y quizá por eso surge esta antigüedad del siglo XVI. Tantea, cerrados por la niebla, los caminos. Atesora una lengua prodigiosa de la que siempre se acompaña. Sabe no solo cuáles, sino dónde los saberes verdaderos, y es secreto su rotundo convencer, calmo su estilo, su haberse detenido justo al borde del elogio de sí mismo. Nadie habrá que lo distinga. Si hoy se le hace tarde, igual que cualquier otro, encontrará cerrada la ciudad, recia la puerta. Él podría levantarse sobre el muro, transportarse, meter la villa toda en su interior con solo un gesto, como quien toma a una mujer por la cintura precipitando el curso de las cosas. Mas es sabio, paga una posada en las afueras y humildemente espera la alborada. Y como muy bien ha dicho, entre tantas otras cosas muy bien dichas, Fernando, hay también alusiones al barroco. Ahora que estamos en plena eclosión barroca, pues en este caso ha sido Calderón, y hay aquí la siguiente figura de teatro, que efectivamente tiene cierto deje irónico. Figura de teatro. El último auto sacramental de Calderón ha sido un éxito. Los símbolos desbordaron el teatro, salieron a la calle, iniciaron conversaciones con la gente. Los transeúntes opinaban, les contaban su sorpresa, el placer de otra vez verlos. ¿Cuántos echábamos de menos?, les decían, y qué bien se os ve así, tan cara a cara. Y hubo una general epifanía, una espléndida fiesta de símbolos desnudos, como raudos mensajes que pasaran otra vez completos por los vivos, otra vez embebidos hasta el cielo. Y hubo Dios por unos días en la tierra, justo antes del partido. También, al indagar en mis propias figuras particulares, he descubierto la importancia que tiene en mí el mundo clásico, el mundo grecorromano. Esto ha sido casi una sorpresa. Yo estudié en su momento filología clásica y esa deuda de gratitud se paga durante toda la vida. Pero yo me he dado cuenta ahora de que hay muchos poemas efectivamente relacionados con ese mundo. Este es uno de ellos y se titula Logos. Logos.
se tientan con simposios, se regalan con discursos y epigramas, hacen de su lengua una extremada renuncia de sí mismos, filosofan. Entre el vino encuentran la verdad y se enamoran. Y así la noche entera, sin pensar jamás en qué rincón el día nuevo les aguarda. Nosotras, luego, apagamos las candelas, dulcemente los llevamos a sus lechos, los dejamos desnudos y acostados. Mientras duermen, ha comenzado la mañana y salimos al mercado, un gallo canta. ¿Acaso quede un sabio que nos busque a nosotras todavía? Y como este efectivamente es un retrato muy íntimo, porque lo es, porque lo que estoy desvelando aquí son mis figuras imaginarias, pues aparece un tal Kant, que para mí forma parte también de mi intimidad. Y hay una tríada kantiana dedicada efectivamente a cada uno de los 3 libros de Kant. Voy a leer el dedicado a la pureza, a la razón pura. Los dioses conocieron por tu libro aquello que aún no somos. 12 años firmes, recios, sobrios, bien medidos. Nada encuentro más digno que tú o que este crudo tejido de tu prosa. La hermosura se escribe a veces en tu nombre, junto a las otras pasiones de tu vida, la tierra en que naciste, el vino aquel de la taberna, que se borran. Se borran para que algo nuestro surja, universal, eterno. Dices que hay una razón y que ya es nuestra, y luego nos convocas. Somos los primeros seres libres de aceptarla. Podemos, quizá muy lentamente, comenzar por la pureza que propones. Una línea firme, pero estrecha, un caudal que fluye entero. Dices, ahora, hombre, toma la palabra y piensa. Se ha referido Fernando también a un decálogo y efectivamente es una colección, no sé si de aforismos, no sé si de versos, una confesión pública, decálogo de figuras. Una tarde de pánico en mi casa, a poco de cumplir los 12 años. Los ojos de mi abuela, que tuvo miedo de morir tan solo unos segundos. El primer párrafo de aquella novela que leí en soledad y que luego he repetido de memoria todas las veces que me he sentido solo. Un verso alejandrino que me hizo llorar, probablemente de felicidad, pero seguro que también de rabia. Tan sencillo era y tan perfecto. Haber dicho no a lo que había deseado tanto. Haberte conocido y amado y esperado, a pesar de lo improbable. La sensación de fracaso que se vuelve un poco dulce cuando alguien se emociona con lo que parecía mi fracaso y alcanzo a comprender que de tanto error puede surgir un sentimiento noble. El primer texto incomprensible que hacía girar sobre sí mismo el pensamiento, tan cerrado en su lenguaje como aquella carta de desamor que tardé en descifrar un verano entero. La figura quieta y mansa de quien no nombraré mientras yo lo velaba, y una tumba barroca en el suelo de mármol de la Catedral de Toledo, donde ya han comenzado a velarme. Y entre las imágenes dedicadas efectivamente a las lecturas, porque también son muchos años de conversación íntima con aquellos escritores que para mí son fundamentales, he recogido, es curioso porque yo no solo mucho de Pessoa, que para mí es un escritor fundamental, no está en el libro, podía haberlo estado, lo he echado de menos ahora cuando hablabas. Sí que está Cernuda y sí que hay una imagen que a mí siempre me sorprendió de Cernuda, digamos, cayendo hacia lo más sencillo, hacia lo más elemental del sentimiento. Cernuda se muere en México.
Se te veía sonreír, el aire calmo, la divina complacencia de la muerte, esa elegancia que ya no recorrías porque ¿para qué más? Qué bien que el tiempo cese, si el espejo vuelto nube ya tan solo te enseñaba tu perdida belleza de hombre joven. Aquellos nietos tuyos, que no eran nietos tuyos, ni tan solo almas en reflejo, sino niños, de repente qué bien los comprendías, cómo estaba todo allí, en esos juegos, en cómo te agarraban los zapatos y tú te complacías. No encontrabas discurso alguno en que enredarte, más tierno o mejor que unos cordones. La viste, sí, y era la vida, por primera vez de frente. Y tú le sonreíste. Consistía en cesar. Y tú la habías amado siempre. En el caso de la familia, bueno, me apetece leer, yo no sé si esto se puede hacer, pero voy a añadir un poema más, una figura más, vamos a decir que está pendiente de la que ha quedado por ahí. Es que estoy echando de menos la figura materna. Y me parece, aunque la he mencionado ya, pero me gustaría insistir sobre la importancia de las madres. Y entonces hay un poema que se llama Timbre de rescate. Hace poco leí un libro que hablaba de la distancia de rescate, que es la distancia a la que una madre puede estar de su prole, ¿no? Hasta ahí, más allá ya hay peligro. Bueno, pues timbre de rescate con 1000 perdones para Carlos. Campanario de las voces, cada madre compone su repique, alma suya, timbre insobornable ante el que acuden uno a uno, igual que si cayeran los niños de mi calle. La voz es más que el cuerpo. El tiempo es una medida exacta que las madres sostienen en sus brazos. Se reparten en términos precisos. Ven, te mando, regresa y ponte bajo el ala inmensa. Ya es casi de noche. Y ellos corren, obedecen. Tienen que vivir dentro del límite. Son eso mismo que les llama. Ven, este es el signo indivisible, el suelo en que te basas, el día mismo que respiras. Te alejarás solo a un paso de tu madre y cuando suene la campana sabrás que es para ti, que mientras vivas acudirás a la llamada. Bueno, para acabar, uno que tiene que ver con una época también de mi vida y con la llegada de los hijos y de los hermanos y con los vínculos familiares y con los misterios del nacimiento, mirar estrellas. Iba a venir mi hermano a ver estrellas. La luna nueva era propicia. El día había sido de altura todo él, recién llegado. Nubló por la tarde, cerró en una sombra oscura por la noche. Vino mi hijo entonces. Traía una extraña visión. Era una carta donde se dice que la vida que se arriesga ya no es tan solo la mía. Y nos dan cita a los dos en nuestra lucha contra el tiempo. Noche sin estrellas, tengo un hijo que pregunta por sus cosas. Yo investigo y no viene mi hermano a ver estrellas. Y para terminar, como esta es una reflexión sobre la vida y un llamamiento a que tengamos más belleza alrededor de la nuestra, de la de cada uno, una antología. Siempre la palabra antología para mí remite a la literatura y a la poesía. Y entonces he querido hacer una antología de hechos y no de libros. ¿Qué de bueno he gozado de la vida? La orilla de aquel río, algunas tardes, el limpio desarrollo de un poema, la sorpresa de un pájaro entrevisto, el límite del mar casi infinito, el chiste, la lujuria del lenguaje,
la canción aprendida de alegría, el presagio de Dios dentro de un sueño, una suave caída de la tarde, el sosiego también, castigo dulce, y la tristeza siempre dulce, amarga. Y todo eso antes que tú, mi vida, y tú siempre por detrás de todo eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de casi me he estado levitando con estos últimos poemas. Nada, ahora Juanjo está a vuestra disposición, aquellos que queráis adquirir el libro. Perdón. No sé, levantad. Bueno, pues hágalo, hágalo. Pues muchas gracias por lo que nos toca. No, no. No, no, gracias a usted. No sé si... Bueno, gracias. Yo iba a preguntar si el público podía hacer preguntas, porque yo estoy tan acostumbrado a que siempre pregunte. Pero lo que pasa es que ahora, si lo digo, va a quedar mal, porque parece... Quiero decir, si alguien quiere preguntar algo, te agradezco mucho. Ya lo he dicho yo antes, Anaí, que de verdad algo habré hecho bien cuando veo a tanta gente buena aquí esta tarde. Y supongo que será por Carlos y por Fernando, pero bueno, hay algunos que me tocan a mí también personalmente. Bueno, yo no sé si sé que se puede o no, pero yo estoy siempre acostumbrado a las preguntas, al intercambio. Los que ibais allí a Corral lo sabéis. Entonces, si alguien quiere preguntar, decir, se oye perfectamente, no hace falta... No sé, solo es una invitación, para que no os quedéis con las ganas. Y si no, pues nada, yo... Pues en vista de que efectivamente no se atreven, continúo con lo que iba a decir, que bueno, yo creo que la mejor conversación de todas formas está en leer los poemas. Es una conversación más íntima, pero seguramente más reconfortante. Entonces, como decía, el libro lo tienen a su disposición a la entrada y Juanjo estoy seguro que estará encantadísimo de dedicárselo a aquellos que lo adquieran. Muchísimas gracias al Ateneo y a todos ustedes. Bien.